Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, teorías y noticias del mundo del espectáculo turco. Hoy, vamos a sumergirnos de lleno en una historia que nos tiene a todos al borde de nuestros asientos, una historia que ha capturado nuestros corazones y alimentado nuestras fantasías, la relación superíndice 3N entre Burak Uzu y Bit y Neslihan Atagul. Ya su copyright lo que es tu N pensando. Pero si ambos están felizmente casados con otras personas. Y es precisamente ahí donde radica el misterio, el secreto que vamos a intentar desentrar más menos juntos hoy. Vamos a hablar sobre la química innegable que compartieron en pantalla, las teorías que circulan en la red sobre un posible romance secreto y sobre todo, vamos a analizar si esa química fue suficiente para construir una historia de amor para siempre, aunque ese siempre no sea como lo imaginamos. Antes de que nos adentremos en este laberinto de emociones, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros jugosos vídeos. Vamos a Yur. Todos recordamos con nostalgia Karasevda, la serie que los catapultó superíndice 3 a la fama internacional y que nos mantuvo pegados a la pantalla con cada capítulo. Q copyright N podrá olvidar a Kemal y Nihan, sus miradas intensas, sus besos robados, su amor prohibido. La verdad es que la química entre Burak y Neslihan era palpable e electrizante. Era evidente que había una conexión superíndice 3N especial entre ellos, algo que trascendió a la simple actuación superíndice 3N. Y claro, esto dio pie a un sinfín de rumores y especulaciones. Los fans, como siempre, comenzaron a tejer teorías sobre un posible romance de True SDCU Maras. Se analizaba cada mirada, cada gesto, cada publicación superíndice 3N en redes sociales en busca de alguna seu más menos al que confirmara sus sospechas. ¿Realmente había algo muy allá de la amistad y la profesionalidad? Es importante recordar que tanto Burak como Neslihan estaban comprometidos y luego casados durante la grabación superíndice 3N de la serie. Burak estaba saliendo con Fariye Evcen, con quien contrajo matrimonio poco después copyright S de Lu con diéresis copyright cito rotundo de Karasevda. Por su parte Neslihan estaba casada con Kadir Doyulu, otro famoso actor turco. Ambos siempre negaron rotundamente cualquier tipo de relación superíndice 3N romántica fuera de la pantalla. Insistieron en que su química era simplemente producto de su talento actoral y de la buena relación superíndice 3N que tenían como compau más menos eros de trabajo. Y por supuesto debemos respetar su versión superíndice 3N de los hechos. Pero, ¿es suficiente con creer en su palabra cuando la evidencia en pantalla parece indicar algo muy de ese? Ese es el núcleo del debate, corazones. Sin embargo, la persistencia de los rumores y las teorías sobre un posible romance secreto no ha cesado. Algunos fans argumentan que la intensidad de la química entre Burak y Neslihan era demasiado fuerte para ser simplemente actuación superíndice 3N. Seu más menos halan momentos específicos de la serie, miradas que parecían demasiado reales, gestos que denotaban una cercanía inusual. También copyright N se han filtrado supuestas historias sobre tensiones en el set de grabación superíndice 3N entre Neslihan y Fariye, la entonces novia de Burak, alimentando a UNMUS las especulaciones. Estas historias, por supuesto, nunca han sido confirmadas ni desmentidas oficialmente. Y aquí es donde la cosa se pone jugosa, mis amores. Las fuentes ANU superíndice 3 ni más, los insiders que supuestamente presenciaron los hechos, afirman que la ADMU superíndice 3 esfera en el set era a veces tensa, que hubo roces entre Neslihan y Fariye alimentados por los celos y la incomodidad. No olvidemos que Fariye también copyright N es una actriz talentosa y exitosa, y ver a su pareja compartiendo una química tan intensa con otra mujer, incluso en el trabajo, no debe haber sido fácil. ¿Son estos celos infundados o reflejo de algo muy profundo? La pregunta queda en el aire. Otro factor que contribuye a la persistencia de los rumores es el hecho de que Burak y Neslihan no han vuelto a trabajar juntos desde Karasevda. Para muchos fans, esto es sospechoso. Se preguntan por qué copyright dos actores con tanta química y tanto con diéresis copyright cito no han aprovechado la oportunidad de volver a colaborar en otro proyecto. ¿Acaso la razón superíndice 3N es evitar reavivar los rumores de romance? ¿O simplemente no han encontrado el proyecto adecuado que los motive a trabajar juntos nuevamente? La ausencia de una nueva colaboración superíndice 3N es, sin duda, un elemento que alimenta las especulaciones. En un mundo donde las parejas actorales exitosas a menudo repiten fu superíndice 3 mula, su silencio conjunto resulta llamativo.
¿Será una decisión superíndice 3N consciente para proteger sus respectivos matrimonios, o simplemente una coincidencia? Solo ellos lo saben. Pero la interrogante sigue viva. Pero se ayuda de los rumores y las teorías, lo cierto es que la química entre Burak y Neslihan en Karasevda fue un factor clave en el condieresis copyright sito arrollador de la serie. Su interpretación superíndice 3N de Kemal y Nian fue tan convincente y emotiva que logró superíndice 3 conectar profundamente con el público. Nos hicieron creer en su amor, en su pasión superíndice 3N, en su dolor. Y aunque ese amor fuera ficticio, la sensación superíndice 3N que nos transmitieron fue real. Y quizú ese en el fondo, eso es lo que importa. Quizú ese el amor para siempre al que se refiere el título no es un romance secreto en la vida real, sino el impacto duradero que su actuación superíndice 3N tuvo en nuestros corazones. Karasevda no solo fue un condieresis copyright sito en Turquía, sino que conquistó superíndice 3 corazones en todo el mundo, desde Amu Copyright Rica Latina hasta Europa del Este. La historia de amor imposible entre Kemal y Nian resonó superíndice 3 con el público a un nivel emocional muy profundo. Y gran parte de ese impacto se debió superíndice 3 a la química innegable entre Burak y Neslihan. Nos hicieron creer en un amor que desafiaba las convenciones sociales, un amor que luchaba contra la injusticia y la adversidad. Un amor que, aunque trágico, era puro y verdadero. Y esa es la magia del cine, mis amores, la capacidad de hacernos sentir emociones reales a través copyright, ese de personajes ficticios. Es importante recordar que la industria del entretenimiento llena de historias inventadas y manipuladas. A menudo los medios de comunicación superíndice 3N y los fans crean narrativas que no se corresponden con la realidad. Es fácil dejarse llevar por la pasión superíndice 3N y la emoción superíndice 3N, pero es fundamental mantener una perspectiva crítica y objetiva. Debemos recordar que Burak y Neslihan son personas reales con vidas personales y familias. Debemos respetar su privacidad y no basarnos en rumores y especulaciones para juzgar sus vidas. El mundo del espectáculo es un laberinto de luces y sombras, donde la realidad y la ficción superíndice 3N a menudo se entrelazan. Los actores están constantemente expuestos al escrutinio público, y sus vidas personales se convierten en objeto de debate y especulación superíndice 3N. Es fácil olvidar que detrás de la fama y el glamour hay seres humanos con sentimientos y emociones. Por eso es tan importante ser cautelosos con los rumores y las teorías que circulan en la red, y recordar que la verdad a menudo es mucho más compleja de lo que parece. Entonces, ¿cuál es el veredicto final? ¿Hubo o no hubo romance entre Burak y Neslihan? La verdad es que nadie lo sabe con certeza, excepto ellos mismos. Y si hubo algo es su secreto y merecen que se respete. Lo que podemos afirmar con seguridad es que su química en pantalla fue innegable y que su interpretación superíndice 3N de Kemal y Nian nos regaló superíndice 3 momentos inolvidables. Ese amor, aunque ficticio, permanecerá para siempre en nuestros corazones. Y quizú ese al final, eso es lo que realmente importa. El amor para siempre puede ser una leyenda, una fantasía creada por los fans, pero el impacto que su actuación superíndice 3N tuvo en nosotros es real y perdurable. Y es que, mis amores, la magia del cine radica precisamente en eso, en la capacidad de transportarnos a mundos imaginarios y hacernos sentir emociones que, aunque no sean reales, nos tocan el corazón superíndice 3N de una manera profunda y significativa. La historia de Kemal y Nian es un ejemplo perfecto de ello. Un amor que trascendió superíndice 3 la pantalla y se instaló superíndice 3 en el imaginario colectivo, un amor que nos hizo creer en la posibilidad de un para siempre, aunque ese para siempre solo exista en la ficción superíndice 3N. En resumen, hemos explorado la química innegable entre Burak Uzupárrafo y Neslihan Atagul en Karasevda, las teorías sobre un posible romance secreto y la importancia de separar la ficción superíndice 3N de la realidad. Hemos recordado que aunque la especulación superíndice 3N puede ser entretenida, es crucial respetar la privacidad de los artistas y no basar nuestras opiniones en rumores infundados. El amor para siempre puede ser una fantasía, pero el impacto de su actuación superíndice 3N en nuestros corazones es innegable. Y para entender la magnitud de ese impacto, basta con recordar la cantidad de premios que Karasevda recibió superíndice 3 a nivel internacional, incluyendo el prestigioso premio Emmy Internacional a la mejor telenovela.
Un reconocimiento que validu superíndice 3 la calidad de la producción superíndice 3N y la fuerza de las actuaciones, especialmente la de Burak Ineslian. Además es importante destacar el impacto que Kara Sevda tuvo en la promoción superíndice 3N de la cultura turca en el mundo. La serie sirvió superíndice 3 como una ventana para mostrar la belleza de los paisajes turcos, la riqueza de su historia y la calidez de su gente, contribuyendo al aumento del turismo y al interu copyright, ese por aprender el idioma turco. En definitiva, Kara Sevda fue mucho más que una simple telenovela, fue un fenómeno superíndice 3 menocultural que dejó superíndice 3 una huella imborrable en la historia de la televisión superíndice 3 en turca y mundial. Y la química entre Burak y Ineslian fue sin duda uno de los pilares fundamentales de SU con diéresis copyright cito. Gracias por acompañar más menos arme en este viaje a Trabu Copyright, ese del mundo del espectáculo turco. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya dado algo en QU Copyright pensar. Y recuerden, mis amores, que la verdad a menudo es muy compleja de lo que parece, y que es importante mantener una perspectiva crítica y objetiva al analizar los rumores y las teorías que circulan en la red. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Creen que hubo algo muy de la amistad entre Burak y Ineslian? ¿O piensan que su química fue simplemente producto de su talento actoral? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus teorías. Me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. ¿Recuerdan algún momento específico de la serie que les hizo sospechar de un posible romance? ¿O creen que todo fue simplemente una brillante actuación superíndice 3N? Compartan sus opiniones y teorías. Estoy ansiosa por leerlos. Y por último pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Así que denle like, compartan, suscríbanse y dejen sus comentarios. Recuerden que sus likes y comentarios nos ayudan a seguir creando contenido interesante y entretenido para ustedes. Así que no sean tímidos y dejen su opinión superíndice 3N. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo corazones. Hasta la superíndice 3 Sima. Y recuerden, mis amores, que el amor, ya sea real o ficticio, es una de las emociones muy poderosas y hermosas que existen. Así que disfruten de las historias de amor, pero recuerden siempre mantener una perspectiva crítica y objetiva. Los quiero. Chao, chao.